Atención, mi querida Bolivia. Escuchen esto, porque lo que les voy a contar les pondrá la piel de gallina y les llenará el corazón de un orgullo que retumbará desde el altiplano hasta la Amazonía. El New York Times, el periódico más influyente del planeta, acaba de publicar algo que ha hecho temblar los cimientos de Estados Unidos. Un informe estadístico, un documento frío y lleno de cifras, llegó a su sala de redacción en Nueva York, pero lo que contenía era una bomba. El informe revelaba, con números que desafiaban toda lógica, que la cantidad de jóvenes norteamericanos que estudian la cosmovisión andina y que adoptan palabras de nuestras lenguas originarias como el quechua y el aymara, está creciendo a una velocidad nunca antes vista. No se trata de nuestra economía, ni de nuestro litio, ni de nuestro gas. Es algo mucho más profundo. Es una cultura del alma, una revolución silenciosa que está cambiando a la mismísima primera potencia mundial desde adentro. Este reportaje especial, una rareza producida por un medio estadounidense tan importante, ¿qué fenómeno increíble ha sacado a la luz? Acompáñenme, vamos a desentrañar juntos la historia secreta detrás de este artículo que ha sacado ronchas en Washington y ha puesto a Bolivia en el centro del mundo. Charles Milner es un veterano editor del New York Times, una leyenda del periodismo. Durante más de 30 años, ha estado en la primera línea de la cobertura económica, un hombre que vive y respira análisis fríos y montañas de datos estadísticos. Con su pluma ha documentado las incontables subidas y bajadas de la economía mundial. Para él, y para la arrogancia gringa que representa, Bolivia siempre fue un simple punto en el mapa. Una nación que él conocía por su supuesta inestabilidad política, su pobreza y por ser una mera fuente de materias primas como el litio y el gas. Para Charles, Bolivia era un lugar exótico pero irrelevante, un país sin ninguna influencia cultural global significativa. En la era en que los hogares estadounidenses estaban llenos de productos fabricados en Asia, la narrativa para él era clara. El poder residía en la eficiencia y la producción en masa. Bolivia, con su ritmo pausado y su profunda conexión con la tierra, era para Charles y muchos otros occidentales sinónimo de atraso, de un lugar pintoresco pero estancado en el tiempo. Él estaba convencido de que Bolivia, aunque poseedora de una inmensa riqueza natural, carecía de un poder blando original. Su economía podría mostrar destellos de potencial, pero había perdido hace mucho tiempo la capacidad de influir en las corrientes culturales del mundo. Este prejuicio estaba tan arraigado en su mente que se había convertido en una verdad inamovible, una certeza que jamás había sido cuestionada. Por eso mismo, cuando un nuevo informe estadístico aterrizó en su escritorio de caoba pulida, Charles se quedó absolutamente sin palabras. El número de usuarios en aplicaciones dedicadas a la enseñanza de la cosmovisión andina había aumentado un 300% en comparación con el año anterior. El uso diario en redes sociales de palabras bolivianas como jayaya, ainos y cacerita entre los jóvenes de la generación Z se había disparado de forma exponencial. Incluso el número de estudiantes de secundaria en Estados Unidos que elegían cursos sobre culturas andinas había alcanzado un máximo histórico. ¿Era esto una moda pasajera o el síntoma de un fenómeno social mucho más profundo? La pregunta comenzó a taladrar su mente analítica. Lily Mackenzie, una joven y brillante periodista, se acercó con su teléfono móvil. En la pantalla, un video viral mostraba a adolescentes en un parque de California, hablando inglés con una naturalidad pasmosa, pero intercalando expresiones como «que macanudo» y gritando el jayaya al celebrar algo. El video tenía decenas de millones de visualizaciones. La sección de comentarios estaba inundada de frases como «la sonoridad de estas palabras es tan cálida y la cultura boliviana me hace sentir en paz, me relaja». Nuestro espíritu estaba empezando a filtrarse en sus vidas, yendo mucho más allá del mate de coca y las salteñas. Al principio, Charles se negó a creerlo. Era un hombre de hechos, no de anécdotas virales. Sin embargo, los números y las reacciones en la calle contaban la misma historia, eran perfectamente consistentes. Esto no era una casualidad. Era el reflejo de un cambio emocional en toda una sociedad, el brote de un nuevo valor que no podía medirse con los indicadores económicos tradicionales. Con estos pensamientos arremolinándose en su cabeza, un recuerdo lejano emergió. Rememoró un viaje a Bolivia a principios de los 90, cuando fue a cubrir una de nuestras tantas crisis políticas. En medio de aquel torbellino económico y social, lo que más le impactó fue la gente. Los bolivianos que conoció poseían una vitalidad y una resiliencia inexplicables. Nunca perdían su orgullo, pero jamás lo pregonaban. Mantenían la cabeza alta con una dignidad silenciosa. En aquel entonces, aunque le pareció un lugar fascinante, nunca se le ocurrió profundizar en su dimensión espiritual o cultural. Pero ahora, tantos años después, la sabiduría andina se estaba expandiendo por todo el mundo.
El respeto, la calidez, la limpieza comunitaria y la profunda paz interior de nuestra gente estaban siendo reevaluados a una escala global. Y no solo eran los jóvenes de Estados Unidos. En el Reino Unido, Francia, Alemania, Corea del Sur, Australia. El número de personas que estudiaban nuestras filosofías ancestrales también estaba aumentando a un ritmo vertiginoso. Esta resonancia no provenía de nuestro poder económico, sino del reconocimiento del profundo calor humano que impregna nuestro modo de vida. Charles se dio cuenta, con un escalofrío que le recorrió la espalda, de que tal vez, durante todo este tiempo, el mundo occidental había malinterpretado por completo el verdadero significado de la riqueza. Era extremadamente raro que el New York Times abordara un tema económico desde una perspectiva cultural tan profunda. Sin embargo, la magnitud del fenómeno que tenía ante sus ojos era ya imposible de ignorar. Charles miró a Lily, sus ojos normalmente fríos ahora brillaban con una nueva intensidad. Escucha, le ordenó. Necesito que vayas más allá de los números. Excava en los corazones y las mentes de esta gente. ¿Por qué los norteamericanos de hoy anhelan con tanta desesperación la esencia de Bolivia? Encuentra la respuesta. Detrás de estas cifras se está gestando una transformación de valores monumental. Él aún no lo sabía, pero esa investigación, ese encargo, se convertiría en el comienzo de un viaje que demolería los cimientos de todo lo que él había creído cierto durante sus 30 años de carrera. Tras recibir las instrucciones de Charles, Lily Mackenzie se lanzó de cabeza al trabajo de campo. Su primera parada fue el centro de Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos. En una cafetería de moda, un grupo de adolescentes, cada uno con una taza humeante de api con pastel en la mano, charlaban animadamente en una mezcla de inglés y español andino. Eso fue realmente macanudo. Qué lindo, caserita, decían. Estas palabras, nuestras palabras, se entretejían con una naturalidad asombrosa en sus conversaciones cotidianas. Lily no pudo evitar grabar discretamente el audio antes de acercarse a preguntarles, ¿por qué usan estas expresiones bolivianas? Uno de los chicos, con una sonrisa radiante, respondió, porque tienen una calidez que no existe en inglés. Cuando las dices, no parece que estés discutiendo o compitiendo, se siente como una comunidad. A medida que avanzaba en su investigación, Lily fue testigo de escenas cada vez más sorprendentes. En las papelerías, los cuadernos con diseños inspirados en los aguayos y el arte de Mamani Mamani eran un éxito de ventas. Se formaban largas colas en las cajas para comprarlos. En los supermercados, cada vez más amas de casa llevaban bolsas ecológicas con frases impresas como Ainos es poder, buen provecho y jayaya. No se trataba solo de una moda superficial, una delicadeza y una estética andina, una apreciación por lo comunitario y lo hecho a mano, estaban penetrando silenciosamente en el tejido de su vida diaria. Mientras tanto, en la otra punta del país, en Nueva York, los cursos sobre cosmovisión andina en las universidades tenían listas de espera interminables. La popularidad era explosiva. Asomándose por la puerta de un aula, Lily vio a un grupo diverso de estudiantes repitiendo con esfuerzo y concentración palabras en quechua y aymara, aprendiendo los conceptos de reciprocidad y armonía con la Pachamama. Las palabras de un joven estudiante la dejaron profundamente impresionada. Cuando aprendo sobre el Suma Amaña, mi corazón se calma. No sé por qué, pero siento una tranquilidad profunda, una sensación de que todo está conectado. Lily sintió una fascinación creciente por esta sensación. Quizás la sabiduría andina no era solo un conjunto de ideas, sino una fuerza capaz de transformar la atmósfera de un lugar. Si el inglés sobresalía por su capacidad para la expresión directa, contundente y a menudo confrontacional, la filosofía andina poseía una gentileza capaz de acoger y abrazar al otro. ¿Y si era precisamente esa diferencia la que estaba sanando las almas de los jóvenes que vivían bajo el estrés asfixiante de la sociedad moderna? Pero lo que la dejó aún más estupefacta fue descubrir que esta ola de bolivianización se había extendido incluso al mundo corporativo. Durante una de sus entrevistas, visitó una pequeña fábrica de componentes mecánicos llamada Olimpia. En las paredes de la fábrica, en lugar de gráficos de productividad, había grandes carteles con los principios de la INOS, reciprocidad, solidaridad, comunidad. El director, el señor Robert Miller, le explicó que había decidido implementar la filosofía de gestión del vivir bien, Suma Amaña, esa forma de trabajo comunal tan arraigada en Bolivia, después de escuchar a su nieta decir que las comunidades en Bolivia son increíbles. Papá, todos se ayudan. El objetivo ya no era la eficiencia despiadada, sino el orgullo del equipo, el bienestar colectivo. Cuando entendí que esta era la forma boliviana de hacer las cosas, que el bienestar del trabajador es tan importante como el producto, sufrí un impacto tremendo, dijo el señor Miller. Sus palabras estaban cargadas de una convicción inquebrantable.
Desde que había introducido este enfoque, en solo 3 años, la productividad había aumentado un asombroso 30%, y las expresiones en los rostros de sus empleados se habían iluminado. Cuando Lily reportó estos hallazgos a la sede central, Charles se quedó en un silencio sepulcral al otro lado del teléfono. Estados Unidos estaba aprendiendo de Bolivia. La idea era tan extraña, tan contraria a su visión del mundo, que le costaba procesarla. Para un hombre que había adorado durante décadas el altar de la economía y el racionalismo, esto era casi una herejía. Sin embargo, los videos y las grabaciones de Lily mostraban, sin lugar a dudas, el rostro de una nueva Norteamérica. Esa noche, solo en su oficina con vistas a los rascacielos de Manhattan, Charles presionó play. En la pantalla apareció un camionero con un pequeño equeco, el dios de la abundancia, pegado en su salpicadero y una calcomanía que decía Jayaya Bolivia. Luego, trabajadores de una fábrica que, en lugar de competir, compartían sus almuerzos en un acto de camaradería. Y finalmente, estudiantes en un aula que sonreían mientras aprendían sobre el respeto a la Pachamama. Con una música suave y evocadora de fondo, Charles observó el video, conteniendo la respiración. El estatus internacional de Bolivia es tan complejo, tan desafiante, ¿cómo es posible que su espíritu pueda tocar los corazones de la gente de esta manera tan profunda? Esa pregunta pronto se transformó en una certeza. Esto no era una simple importación cultural. Era una prueba de que algo estaba germinando en el interior de los propios estadounidenses. El amanecer de una era que valora más lo espiritual que lo material, que busca la paz interior por encima de la eficiencia. Sin que nadie se diera cuenta, Bolivia se había convertido en el faro de esta nueva era. A la mañana siguiente, en la reunión de editores, Charles lo anunció con una voz firme que silenció la sala. Esto no es solo una noticia. El mundo está cambiando silenciosamente de rumbo, y tenemos que ser testigos presenciales de lo que está ocurriendo en ese escenario. En sus ojos resurgió la imagen de la Bolivia que había visto 30 años atrás, un paisaje de una vitalidad caótica, pero que albergaba un orgullo innegable y una calidez humana que ahora, de alguna manera, estaba sacudiendo al mundo. El viaje de Lily la llevó por todos los rincones de Estados Unidos. Primero se dirigió a Dallas, Texas. En un rincón de una gigantesca zona de almacenes, en un centro logístico, conoció a un camionero llamado David Johnson. Desde que su hijo de 21 años había fallecido en un trágico accidente de tráfico, David había cerrado su corazón al mundo, convirtiéndose en una sombra de lo que fue. Sin embargo, un día, por recomendación de un colega, vio una película boliviana. Un drama filmado en la inmensidad sobrecogedora del altiplano y el salar de Uyuni. Esa película cambió su vida por completo. Ya no transporto mercancías, le dijo a Lily, con una luz que volvía a brillar en sus ojos cansados. Transporto los recuerdos y los sueños de alguien. Comenzó a estudiar sobre la cosmovisión andina y colocó en el salpicadero de su camión, junto a un pequeño equeco, calcomanías con las palabras Jayaya y griega Ainos. Cada vez que aprendo un nuevo concepto de la filosofía andina, siento como si estuviera conversando con mi hijo de nuevo, confesó. Lily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Aquí, en este desolado paisaje industrial, existía una fuerza que trascendía el lenguaje, una fuerza capaz de tocar y sanar el alma humana. Luego visitó Wall Street, en Nueva York. Allí, Lily conoció a una ejecutiva de alto nivel del mundo financiero, Elena Ríos. En el pasado, ella había creído firmemente que los números eran la única verdad y había priorizado las ganancias por encima de todo. Sin embargo, todo cambió cuando su hija se obsesionó con la música folclórica boliviana y empezó a usar en casa expresiones como buen provecho y a agradecer por la comida. El ambiente en su hogar se transformó. Su hija aprendió a ser agradecida y a valorar los alimentos. Puede parecer algo pequeño, pero para mí fue un impacto inmenso, le dijo Elena. A través de esta experiencia, Elena se interesó por el espíritu del Ainos boliviano, esa cálida interacción humana basada en la reciprocidad. A partir de entonces, cambió su estrategia y comenzó a invertir en empresas que valoraban la confianza a largo plazo y el bienestar de sus comunidades, en lugar de las ganancias inmediatas. Quiero ver más allá de las cifras. Quiero ver el valor que permanece en los corazones. Su enfoque de inversión dio un giro de 180 grados y, para sorpresa de todos en Wall Street, sus resultados superaron con creces el promedio del sector. En la costa oeste, en la pequeña fábrica de Seattle, la transformación de la empresa Olimpia continuaba. El director, Robert Miller, había importado la filosofía de mejora continua de las comunidades bolivianas, integrando plenamente su cultura laboral. Por ejemplo,
el saludo matutino se convirtió en un ritual de buenos deseos, se implementaron sistemas de organización y limpieza colectiva, y los empleados intercambiaban tarjetas de agradecimiento como parte de un sistema de ainos formal. Al principio, todos estaban confundidos, admitió un empleado. Pero en el proceso de agradecernos mutuamente, el ambiente de la fábrica cambió por completo. La productividad se disparó un 30%, y la tasa de rotación de personal se redujo a la mitad. Ahora me encanta esta empresa, le dijo el mismo empleado a Lily, con un orgullo evidente en su voz. Y estoy orgulloso de mi trabajo. La filosofía del Suma Amaña había encendido una llama de esperanza y renovación en un lejano pueblo estadounidense. Pronto, Lily descubrió que este fenómeno no se limitaba a Estados Unidos. En Londres, las aulas que enseñaban sobre cultura andina llevaban 3 años consecutivos con matrículas agotadas. En París, los jóvenes habían empezado a saludarse con expresiones que denotaban respeto y reconocimiento por el trabajo del otro. En las fábricas alemanas, el concepto del Aino se había convertido en un manual de gestión. Y en Australia, el número de personas que estudiaban nuestras lenguas ancestrales por interés cultural superaba con creces a quienes lo hacían por motivos puramente económicos. La gente aprende chino mandarín por razones prácticas, explicó la profesora Leah Clark, una experta en lingüística. Pero aprenden sobre la cosmovisión andina y usan palabras en quechua o aymara por una sensación de confort y conexión. Es un fenómeno extremadamente especial en el mercado global de las ideas. Lily escribió en su cuaderno de notas, de la era de la eficiencia a la era de la sanación. Bolivia se está convirtiendo en el faro que guía este nuevo camino. Regresó a Estados Unidos para presentar su informe a Charles. En la sala de redacción, desplegó una gruesa pila de documentos sobre la mesa. Las cifras que contenían eran asombrosas. El 86% de los que estudiaban la cultura andina eran menores de 30 años. Los videos relacionados con Bolivia, con términos como Jayaya, Pachamama o Ainos, acumulaban cientos de millones de visualizaciones. Las ventas online de artesanías y productos culturales bolivianos se habían incrementado en más de un 100% en comparación con el año anterior. Esto ya no podía explicarse como una simple moda pasajera. Era una revolución silenciosa que estaba teniendo lugar en el corazón de la gente. Mirando los datos, Charles respiró hondo. Lo que Estados Unidos ha perdido, pensó en voz alta, quizás Bolivia todavía lo conserva. Inconscientemente, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Este fenómeno no podía explicarse con cifras económicas. Lo que la gente anhelaba no era velocidad ni poder, sino gentileza y orgullo. Charles comprendió que la era en la que el mundo se maravillaba de la manufactura asiática quizás estaba cambiando. Ahora, en este preciso momento, Bolivia estaba sacudiendo al mundo con su alma. En la sala de juntas del New York Times, Charles dijo con una calma solemne, este reportaje irá en la primera plana. El titular será La revolución del alma andina. En el instante en que sus palabras resonaron, el ambiente en la sala de redacción se cargó de una electricidad palpable. La era en la que el gigante económico, Estados Unidos, aprendería del gigante cultural, Bolivia, estaba a punto de comenzar. Mientras Charles leía detenidamente el informe de Lily, sentía como los valores en los que había creído toda su vida se desmoronaban lentamente. Siempre había confiado en los números, creyendo que el crecimiento económico era la única prueba de la prosperidad. Sin embargo, lo que tenía ante él ahora era la abrumadora influencia espiritual de Bolivia, una nación que enfrentaba enormes dificultades en el escenario geopolítico. Cada historia que Lily relataba le atravesaba el corazón. La fábrica de un pequeño pueblo, agotada por la búsqueda incesante de la eficiencia, había redescubierto la palabra orgullo. Una élite financiera que consideraba las ganancias como el principio supremo, ahora basaba sus acciones en la confianza. Y un camionero sumido en la desesperación había vuelto a encontrar el camino de la vida gracias a una simple palabra de celebración andina, Jayaya. Todos estos eran cambios que no podían explicarse con la economía. De repente, Charles pensó en su propia familia. Desde que su hija se había ido de casa, las conversaciones en la mesa se habían vuelto escasas. Con su esposa, solo hablaban de trabajo. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien en su casa había dicho buen provecho con verdadero sentimiento. Quizás era en esos pequeños rituales cotidianos, tan presentes en Bolivia, donde la gente encontraba el verdadero significado de la riqueza. Miró por la ventana la vasta noche de Manhattan y sintió una cálida oleada que subía desde lo más profundo de su pecho. En la sala de juntas del New York Times, el debate sobre si publicar el artículo en primera plana continuaba. Voces escépticas se alzaron. ¿No estaremos idealizando excesivamente a Bolivia?
¿Dónde está la evidencia económica? Sin embargo, Charles respondió con una calma inquebrantable. Este no es un reportaje económico. Es un reportaje sobre el renacimiento de la humanidad. Estaba convencido de que el mundo estaba empezando a tomar conciencia de un activo invisible, el alma. Un país cuyo PIB crecía mientras su índice de felicidad descendía. Una sociedad que debería ser rica pero se sentía profundamente sola. Estados Unidos, albergando estas contradicciones, estaba aprendiendo ahora de Bolivia la esencia misma del vivir bien. Charles escribió en su memorando editorial: Bolivia es respetada no porque sea un modelo de éxito económico, sino porque es un modelo de superación constante. Era la prueba de una historia en la que la gente, a pesar de enfrentar desafíos geopolíticos, desastres naturales y cambios sociales, siempre mantenía la cabeza alta y se apoyaba mutuamente. Y las palabras de Lily resonaban profundamente en su mente. Aunque su espacio internacional sea limitado, la calidez en su aire sigue creciendo. Quizás el mundo está anhelando una era más amable. Charles asintió para sí mismo. Al mirar a Bolivia, en realidad, estamos reexaminando nuestros propios orígenes. Su voz era serena, pero sus palabras sacudieron el corazón de todos en la sala. El viaje de investigación de Lily finalmente llegó a su último día. Mientras esperaba su vuelo en el aeropuerto de Washington, D.C., abrió su portátil y repasó en silencio todas sus entrevistas. Los estudiantes que aprendían sobre la Pachamama, los trabajadores que recuperaban el orgullo, el padre que reencontraba el vínculo con su familia. El hilo conductor de todas estas historias era un conjunto de valores andinos que priorizaban el corazón humano. La influencia de Bolivia, susurró Lily para sí misma, quizás no es una exportación de cultura, sino una importación de alma. Durante el proceso de la investigación, ella misma había cambiado. Antes, siempre estaba persiguiendo fechas de entrega y cifras, obsesionada con la eficiencia. Ahora, se daba cuenta de que, de forma natural, se tomaba el tiempo para escuchar atentamente a los demás, para elegir cada palabra con cuidado. La esencia boliviana no consistía en imitar a otros, sino en recordar la ternura que reside en la naturaleza humana. Se dio cuenta de ello. Al abordar el avión de regreso a Nueva York, vio de reojo a un joven en el asiento de al lado leyendo un pequeño manual. En la portada se leía: La filosofía andina, empecemos con el Ainós. Lily sonrió levemente. Este cambio ya era imparable. Era una nueva ola, silenciosa pero que se extendía de forma inexorable. Cuando vuelva a Nueva York, se prometió a sí misma, le diré a Charles que esto no es una simple moda. Es que los estadounidenses están emprendiendo, en sus propios corazones, un viaje hacia Bolivia. Después de hacer este juramento, Lily cerró los ojos. En lo más profundo de su ser, algo, definitivamente, había cambiado. En la portada del New York Times, el titular destacaba en letras grandes: La revolución silenciosa, cuando América despierta al alma de Bolivia. Fue el momento en que un periódico económico, por primera vez, dedicaba su portada al alma como tema principal. Tras la publicación del reportaje, no solo Estados Unidos, sino medios de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Bolivia vuelve a sacudir al mundo. Estas palabras se difundieron sin cesar a través de las redes sociales. Sin embargo, esta vez no era un elogio a un milagro económico o a sus recursos naturales. Lo que Bolivia estaba ofreciendo al mundo era un nuevo valor llamado paz y amabilidad. La historia del camionero David Johnson, presentada al inicio del artículo, conmovió a millones de corazones. Su frase: no transporto mercancías, sino los recuerdos de alguien, llegó a cuestionar la propia concepción del trabajo para muchos estadounidenses. La sección de comentarios se inundó de mensajes: lloré al leer esa frase, yo también quiero sentirme orgulloso de mi trabajo. Pronto, esta onda expansiva llegó al mundo corporativo y educativo. El CEO de Apple, Tim Cook, escribió en una carta a sus accionistas: quizás, en nuestra búsqueda de la eficiencia, hemos descuidado el corazón humano. A partir de ahora, aprenderemos del espíritu comunitario de Bolivia para infundir alma en nuestros productos. A continuación, General Motors, Starbucks e incluso Amazon comenzaron a introducir conceptos del Ainós y del calor humano boliviano. No se trataba de una simple estrategia de marketing, sino de un movimiento para reincorporar una cultura que valora a las personas en la raíz misma de las empresas. La forma de pensar andina estaba cambiando silenciosamente la estructura espiritual de la mayor economía del mundo. Ante la abrumadora respuesta al reportaje, Charles miró en silencio por la ventana. El paisaje que había visto en Bolivia 30 años atrás volvió a su mente: el flujo ordenado de minibuses, la gente trabajando en silencio, el respeto y la cortesía mutua. Aquellas escenas,
que en su momento le parecieron ordinarias, ahora cautivaban profundamente al mundo entero. Bolivia no ha sacudido al mundo con su poder, pensó, lo está guiando con su corazón. Esta idea se convirtió en una convicción en lo más profundo de su pecho. Lily, tras finalizar la investigación, también sintió un cambio en su interior. Al entrar en contacto con la forma de trabajar boliviana, que no se apresura y respeta al otro, su comportamiento cambió. Cuando hablaba con sus colegas, se detenía un momento para escuchar primero su opinión. En casa, empezó a decir buen provecho. Podrían ser cambios pequeños, pero cada uno de ellos calentaba su corazón de una manera genuina. La semana siguiente a la publicación, la redacción recibió miles de cartas de lectores. Mis hijos y yo hemos empezado a darnos las gracias en la mesa. Después de mucho tiempo, mi esposo y yo limpiamos la casa juntos. Quiero pensar en una forma de trabajar que valore el alma, no solo la eficiencia. El contenido de estas cartas no era una respuesta a un reportaje económico, sino palabras de agradecimiento de personas que habían tenido una revelación sobre la vida. Charles tomó una de las cartas. El remitente era David Johnson, el camionero que habían entrevistado. El dolor por la pérdida de mi hijo no ha desaparecido. Pero la idea andina de valorar el presente, de celebrar la vida con un "Jayaya", me ha salvado. Su reportaje ha cambiado mi vida. Mientras leía la carta, los ojos de Charles brillaron con lágrimas. Se dirigió a Lily con calma y le dijo, esto no es una moda pasajera. Es el mundo, redescubriendo su corazón. Finalmente, al final de su manuscrito, escribió estas palabras, la verdadera fortaleza no es gritar más alto, sino pensar en el otro en silencio. Es en esa gentileza donde reside el futuro. Lo que Bolivia nos ha enseñado no es ni la eficiencia ni la victoria, sino una cultura en la que las personas se cuidan mutuamente. Este poder, el más antiguo, y a la vez el más nuevo. El mundo está intentando regresar a ese origen. ¿Y ustedes qué opinan? Si esta historia ha tocado su corazón, por favor, déjenos saber sus pensamientos en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal para que juntos seamos testigos de cómo continúa esta revolución silenciosa. Jayaya, Bolivia.